No se encuentra puro en la naturaleza. El estaño se obtiene de un mineral llamado casiterita, una roca que parece común, pero contiene un metal esencial. Es vital para la electrónica. Se usa en soldaduras para unir componentes eléctricos. Tu celular y computadora dependen de él. Se obtiene con fuego extremo. Para extraerlo, la casiterita se calienta a más de 1000 grados centígrados en hornos especiales que separan el metal del oxígeno. No se oxida fácilmente. A diferencia del hierro, el estaño resiste la corrosión, por eso protege alimentos enlatados y metales expuestos. Es blando y maleable. Puedes doblarlo con las manos, lo que lo hace ideal para trabajos de precisión como joyería o circuitos. Produce un sonido al doblarse. El grito del estaño es un crujido único que emite al romperse su estructura interna. Latinoamérica lidera su producción. Bolivia, Perú y Brasil son grandes exportadores de este mineral clave. Pequeñas cantidades, gran impacto. En aleaciones como el bronce, un poco de estaño mejora la dureza y resistencia. Es altamente reciclable. Casi todo el estaño puede reutilizarse, siendo un metal sostenible y ecológico. Tiene más de 5000 años de historia. Se usaba desde la edad del bronce para fabricar armas, herramientas y utensilios duraderos. El mercado mundial de estaño es altamente volátil, pero lo que está claro es que este metal tiene un papel esencial en el desarrollo de baterías recargables y su uso en el sector aeroespacial. Si te interesa saber más sobre cómo este metal influye en tu vida diaria y en las innovaciones tecnológicas, quédense con nosotros. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video para más datos fascinantes sobre el estaño. Paso 1. Exploración y localización de yacimientos. La exploración y localización de yacimientos de estaño es el primer paso crucial en el proceso de extracción de este metal. Para comenzar, los geólogos realizan estudios geofísicos y geológicos para identificar áreas con altos niveles de casiterita, el principal mineral del estaño. La casiterita es una fuente rica en estaño, por lo que su localización es esencial. Se utilizan métodos de prospección como el análisis de muestras de suelo, rocas y sedimentos para detectar indicios de casiterita. Una vez se identifican áreas prometedoras, se realizan perforaciones en el terreno para obtener muestras más precisas y confirmar la presencia de estaño. Estos estudios ayudan a determinar el tamaño y la calidad del yacimiento. Además, los avances tecnológicos, como los satélites y las imágenes de radar, también se utilizan para mapear áreas difíciles de alcanzar y obtener información detallada sobre los depósitos. La minería subterránea y a cielo abierto son los métodos de extracción comunes, dependiendo de la ubicación del yacimiento. Una vez localizados y confirmados los yacimientos de casiterita, las empresas mineras se preparan para la fase de extracción, planificando la logística necesaria para llevar a cabo la operación de manera eficiente y sostenible. Sin una correcta exploración, el proceso de obtención del estaño no sería viable. Paso 2. Extracción del mineral, casiterita. La extracción del mineral de estaño, principalmente en forma de casiterita, es el siguiente paso en el proceso de obtención del metal. Esta fase comienza con la excavación en los yacimientos previamente localizados. Existen dos métodos principales para extraer la casiterita: minería a cielo abierto y minería subterránea. La elección del método depende de la ubicación del yacimiento y la profundidad del mineral. En la minería a cielo abierto, se retira la capa superior de tierra y rocas para exponer el mineral. Se utiliza maquinaria pesada como excavadoras, cargadoras y camiones para mover el material extraído. Este método es más común cuando el yacimiento está cerca de la superficie. Por otro lado, la minería subterránea es utilizada cuando los depósitos de casiterita están más profundos bajo la tierra. Se construyen túneles y galerías para acceder al mineral. Este proceso es más costoso y complejo, pero es necesario cuando la casiterita se encuentra en mayores profundidades. Durante la extracción, es crucial separar la casiterita de otras rocas y materiales no deseados. Esto se logra mediante el uso de técnicas como la voladura controlada y la clasificación del material según su tamaño y densidad. Una vez extraído, el mineral de casiterita se transporta a la planta de procesamiento, donde se llevará a cabo la trituración y separación para obtener el estaño. Paso 3. Trituración y molienda del mineral. Una vez que el mineral de casiterita ha sido extraído, el siguiente paso en el proceso de obtención del estaño es la trituración y molienda del mineral. Este proceso tiene como objetivo reducir el tamaño del mineral y facilitar la separación de la casiterita de los otros materiales presentes en la mezcla. La trituración comienza con la trituración primaria, donde el mineral extraído se somete a equipos de trituración, como trituradoras de mandíbulas o de impacto, que rompen el mineral en trozos más pequeños.
Esto ayuda a preparar el material para una molienda más fina en la siguiente etapa. Después de la trituración primaria, el mineral se transporta a los molinos, donde se realiza la molienda. La molienda es un proceso crucial porque reduce aún más el tamaño de las partículas de mineral, logrando una consistencia fina que permite una mejor separación de la casiterita. En los molinos, el mineral se somete a procesos de molienda húmeda o seca, dependiendo de las características del yacimiento y la planta de procesamiento. El resultado final de la trituración y molienda es una mezcla homogénea de partículas finas de mineral, que se prepara para la siguiente fase de concentración, donde la casiterita será separada de las impurezas. Este paso es fundamental para asegurar que el proceso de extracción sea eficiente y el estaño se obtenga con la mayor pureza posible. Paso 4. Concentración del mineral. La concentración del mineral es un paso esencial en el proceso de obtención del estaño, ya que permite separar la casiterita de otros materiales y concentrar el mineral valioso antes de la fundición. Este proceso utiliza diferentes técnicas físicas y químicas para aumentar la concentración de estaño en el material extraído. En la mayoría de los casos, la concentración se realiza mediante métodos como la gravedad, ya que la casiterita es más densa que las rocas y minerales que la rodean. Uno de los métodos más comunes es la mesa vibratoria o mesas de concentración, que aprovechan las diferencias en la densidad de los materiales. El mineral triturado se coloca sobre una superficie vibratoria donde el agua fluye, ayudando a separar las partículas más pesadas, casiterita, de las más ligeras. Otro método utilizado es el proceso de flotación, en el cual se agregan productos químicos al mineral triturado que permiten que las partículas de casiterita se adhieran a burbujas de aire y floten en la superficie, mientras que los materiales no deseados se hunden. La concentración también puede incluir el uso de separadores magnéticos si es necesario, dependiendo de la composición del mineral. Una vez separada la casiterita concentrada, se obtiene un mineral con una mayor proporción de estaño, listo para la siguiente fase de fundición y refinación. Paso 5. Fundición para obtener estaño en bruto. Una vez que el mineral concentrado de casiterita ha sido procesado, el siguiente paso es la fundición, donde se obtiene el estaño en su forma más cruda, conocida como estaño en bruto. Este proceso implica la aplicación de altas temperaturas para derretir el mineral y separar el estaño de las impurezas restantes. La fundición comienza en un horno especializado, donde el mineral concentrado de casiterita se mezcla con materiales fundentes, como la cal y el carbono, que ayudan a reducir las impurezas y facilitar la separación. A medida que el horno alcanza temperaturas de aproximadamente 1200 a 1400 grados Celsius, la casiterita se funde y el estaño se separa de las rocas y otros minerales presentes. El proceso de fundición también involucra la eliminación de materiales no deseados a través de un proceso llamado escoria. La escoria es una capa de impurezas que se forma en la superficie del metal fundido, que es retirada para obtener estaño más puro. El resultado de la fundición es el estaño en bruto, que todavía puede contener algunas impurezas. Este estaño en bruto puede ser utilizado en aplicaciones industriales, pero generalmente se somete a un proceso adicional de refinación para obtener una mayor pureza antes de ser utilizado en la fabricación de soldaduras, recubrimientos y aleaciones. Paso 6. Refinación para obtener estaño puro. La refinación es un paso crucial en la producción de estaño de alta calidad, ya que permite eliminar las impurezas restantes del estaño en bruto obtenido en la fundición. El objetivo de este proceso es obtener un estaño lo más puro posible, adecuado para ser utilizado en aplicaciones específicas como soldaduras, recubrimientos y aleaciones. Existen diversos métodos de refinación, siendo uno de los más comunes el proceso de electrorefinación. En este proceso, el estaño en bruto se somete a un baño electrolítico en una solución de ácido y sales de estaño. Al aplicar una corriente eléctrica, el estaño en bruto actúa como ánodo, y el estaño puro se deposita en el cátodo. Las impurezas, por su parte, se quedan en el baño o forman un lodo que es retirado. Otro proceso utilizado es la refinación mediante calor, en el que el estaño en bruto se mezcla con ciertos reactivos en hornos de alta temperatura, ayudando a eliminar impurezas como el cobre, bismuto y otros metales. La escoria generada en este proceso se separa del metal puro, dejando el estaño refinado. El resultado final de la refinación es un estaño de alta pureza, que puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones industriales y comerciales, como la fabricación de aleaciones, recubrimientos anticorrosivos y en la industria electrónica, donde se requiere metal de alta calidad. Paso 7. Fabricación de productos finales. Una vez que el estaño ha sido refinado y obtenido en su forma pura, el siguiente paso es su transformación en productos finales. En este punto, el estaño ya está listo para ser utilizado en diversas industrias y aplicaciones, como la fabricación de soldaduras, recubrimientos y aleaciones.
En el caso de las soldaduras, el estaño se funde y se mezcla con otros metales, como el plomo, aunque en muchos casos el plomo se ha reemplazado por otros materiales debido a regulaciones ambientales, para crear aleaciones de soldadura que son utilizadas en la industria electrónica, automotriz y de construcción. Estas aleaciones tienen una excelente capacidad de fusión y adherencia, lo que las hace ideales para unir componentes metálicos. Para los recubrimientos, el estaño se emplea para proteger otros metales, como el acero, de la corrosión. El estaño se puede aplicar mediante procesos como el galvanizado, en el que el metal se recubre con una capa delgada de estaño, lo que mejora su resistencia al desgaste y a los agentes corrosivos. El estaño también se utiliza para la fabricación de aleaciones, como el bronce y el latón, que son ampliamente empleados en la producción de monedas, joyas, componentes mecánicos y herramientas. Los productos de estaño puro o sus aleaciones encuentran aplicaciones en diversas industrias, incluidas la electrónica, la automotriz y la fabricación de productos domésticos. El proceso de obtención del estaño es un fascinante viaje desde la exploración de yacimientos hasta la creación de productos de alta calidad. Desde la minería, pasando por la refinación hasta llegar a las aplicaciones industriales, el estaño juega un papel crucial en una amplia variedad de sectores. Gracias a sus propiedades únicas, como su resistencia a la corrosión y su capacidad de fusión, este metal sigue siendo esencial para la fabricación de soldaduras, recubrimientos y aleaciones. Si te ha sorprendido el impacto del estaño en nuestras vidas, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video para seguir explorando el fascinante mundo de los metales. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué otro elemento te gustaría que investigue para el próximo video? Los leeré en los comentarios. Hasta la próxima.